Gloria a Dios. Dios bendiga a los amigos, Dios bendiga a los hermanos que están en este momento pues mirándonos desde Facebook. Estamos aquí en nuestra iglesia Aleluya Cristo te ama, que queda ubicada en la J entre la 25 y la 26. Aquí estamos congregándonos, alabando y glorificando al Señor. Ya le alabamos al Señor. Ahora tenemos esta parte que es pasado, presente y futuro. En esta parte le toca a nuestra hermana Janet Chanalata. Ella va a estar con pasado, presente y futuro. Aquí estamos junto con los hermanos. Denle un aplauso al Señor, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con nuestra hermana Janet Chanalata. Ella va a dar, como les reitero, va a estar en pasado, presente y futuro. Entonces vamos a entrar con la primera parte, que es pasado, ¿verdad? Vamos a preguntar a nuestra hermana Janet, pues, cómo fue su vida antes de venir a Cristo, cuáles eran sus gustos, en qué ella, digamos, más que todo le encantaba, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros teníamos, cuando estábamos sin Cristo, vicios, gustos, ¿verdad? Que nos encantaba y eso nos deleitaba. Porque siempre tiene que haber habido algo que era nuestra pasión, nuestro deseo cuando estábamos sin Cristo, ¿verdad? Entonces a nuestra hermana ya le vamos a preguntarle, pues, ese pasado, ese pasadillo, cuál era, pues, su debilidad, qué le gustaba, qué cosas hacía, ¿verdad? Antes de venir a Cristo. Dios bendiga a las personas que están viendo en el YouTube. Mi nombre es Janet Chanalata, soy esposa de nuestro pastor Jacinto Seichay. Bueno, le voy a dar el pasado de mi vida. Voy a empezar a la edad de 7 años. A la edad de 7 años, cuando yo vine acá a Guayaquil, nosotros vivíamos en el centro. Lo que pasa que mi papá, o sea, en donde vivíamos había un zaguán muy largo. Y entonces yo en esa edad, que ya estuve aquí en Guayaquil, a los 7 años, yo empezaba a ver cosas. Y yo no sabía que a veces lo que yo estaba viendo, pero en la parte, o sea, yo veía eso por las noches. Como el zaguán era largo, entonces yo en la parte del zaguán yo veía partes de personas. Partes de las personas, por ejemplo, veía un brazo, veía piernas, y eso me asustaba. Yo vivía asustada, me asustaba eso, en la edad que tenía 7 años. Pasó el tiempo, entonces nos cambiamos a otra casa, de igual. Y entonces, ya cuando yo tenía la edad de 13 años, ya 13 años, ya me daba cuenta de las cosas, así. Entonces, me pasó algo. A la edad más o menos de 13, 12 años, yo no podía dormir. Y como yo no podía dormir, al dormir, entonces yo sentía que algo tocaba mi cuerpo. Tocaba mi cuerpo y yo tenía miedo hasta de dormir. Tenía miedo porque yo lloraba bastante, porque no sabía qué era lo que me estaba pasando, yo no sabía qué era lo que me estaba tocando. Y no podía dormir. Entonces me daba ya miedo, cada que llegaba la noche me daba miedo dormir, entonces yo sentía eso, porque ese entonces había una temporada, no sé si ustedes se acordarán, cuando decían el tintín, no sé si se acordarán un tiempo, como yo era bien velluda de mis brazos, entonces ellos decían, que ellos se la pega el tintín a las mujeres que son velludas. Como yo lavaba la cocina, yo dejaba la hornilla prendida y yo pasaba en esta posición, la llama así, yo pasaba en esta posición, el trapo así, yo me quemaba los vellos. Y decía, por eso me está siguiendo, decía así, de ambos brazos. Me quemaban los vellos yo, o sea, porque no sabía qué era lo que me estaba pasando. Entonces, y yo decía, bueno, con eso ya me va a dejar, o no sé, y cuando yo iba a la iglesia, mi papá nos llevaba a la iglesia católica, cada año mi papá nos llevaban eso que sean las 7 iglesias que recorrían. Entonces yo me fui a la iglesia y lo que eso me estaba pasando, porque yo no sabía qué era lo que me tocaba a las noches, porque yo sentía que me tocaba el cuerpo, las piernas, y me asustaba. Entonces, y yo no sabía. Entonces cuando yo voy a la iglesia, cogía el agua bendita, yo tomaba el agua bendita,
me lavaba con el agua bendita. Dije, se va, pues, ¿no? Mi ignorancia, porque no sabía tampoco lo que estaba haciendo. Pues entonces, verá, y de ahí hasta me compré un crucifijo, de un crucifijo, o sea, sin crucifijo me puse, y lo hice según yo, lo hice ya en el agua bendita, ya quedó bendecido, según yo decía así. Pero aún así, yo seguía sintiendo eso. A veces yo, de lo que yo lloraba, ya quería hasta morirme, porque yo no, me daba miedo que yo me daba miedo de ir a dormir. Yo lloraba bastante. Entonces mi papá, me acuerdo una ocasión, decía mi papá, dice, al diablo, dice mi papá, se ponía en guardia en esta posición, decía mi papá así, en esta posición, párate la guardia, al diablo, me decía así, párate al diablo, decía así mi papá. Yo le escuchaba porque ni tampoco sabía ni quién era el diablo, porque no sabía tampoco, pero así se le pelea, me dice mi papá, decía así, mi papá. Entonces, bueno, pasó, yo me crié prácticamente en un hogar de... Mi papá ese entonces ya estaba trabajando en el mercado de Machala, entonces cada año ahí hacían fiesta para la Virgen, y yo me crié que la Virgencita esto, la Virgencita, yo así según yo rezaba que la Virgencita, pero nunca tampoco se me fue lo que yo sentía. Yo me acuerdo que iba a las fiestas porque cada año en el mercado hacían fiestas y iba a las fiestas y así yo veía los castillos que formaban de eso, yo veía, pero más iba por ir a bailar porque me gustaba bailar. Entonces, bueno, ya pasó el tiempo, y entonces, pero yo me quedé con eso, porque era lo que yo sentí. Incluso, me acuerdo cuando a veces lavaba los platos tarde, yo escuchaba una voz que salía de abajo, me decía, ábreme, una voz fea, y me asusté, ya no me quedé hasta tarde lavando el plato, porque a veces veía la televisión. Yo dije, yo no sabía ni quién me hablaba, nada de eso, yo ignoraba eso, ignoraba lo que me estaba pasando. Entonces ya pues, y ahí por lo que les puedo decir que algo lo que a mí me gustaba era más bailar. Me gustaba ir a la discoteca, ir a bailar porque me gustaba la música, bailar, me gustaba eso. Y entonces, y lo que yo no, desde entonces lo que yo les digo es que yo lo que sentía aún no conocía de Cristo, porque en esa edad nunca nadie me habló tampoco de la palabra. Nunca, yo que sepa, en mi familia, mis abuelos, nunca hablaban del Evangelio, nunca. Yo que escuchaba estaba en la sierra, nunca. Ni aún de mi papá tampoco, nunca. Me hablaba de la Virgen, que teníamos que pedir a la Virgencita, todo eso. O sea, yo me crié con eso de la Virgen, pero nunca la Virgen tampoco nunca me ayudó lo que yo sentía. Es entonces lo que les puedo decir, eso fue en el lapso de lo que yo era en la edad de lo que les decía, hasta los 17 años, ya. Eso es lo que les puedo decir a ustedes. Hermana, según usted dijo, pues no, de la sierra. Usted no nació en la sierra. No, yo no nací, pero yo pasé allá un tiempo, ¿Qué tiempo 2 años. ¿A qué Yo edad pasé, tenía 5 o 6 años. Ya de 7 años vine para acá, Guayaquil. Yo vine ya recién acá. Algo me dijo también, me dijiste que ahí tu abuela vendía montes. Algo así. Sí, ya me acordé, sí. ¿En qué parte de la sierra? En Otavalo. Mi papá ante todo es de Otavalo, mi papá. Y me acuerdo que en esa edad, yo me acuerdo que me ponían a temprana edad ahí a la escuela, ya prácticamente ya cuando tenía ya 6 años ya sabía leer, ya sabía sumar, sabía restar, ya sabía contar la plata, porque mi abuela, me acuerdo, ya tenía su puesto y ella me puso otro puesto a mí. Se supone que me puso otro puesto a mí para yo vender, y yo decía que yo ya sabía contar. Pero lo que pasa es que mi abuela vendía, ya cuando ya tuve, yo no sabía qué es lo que vendía en esa edad, pero al pasar el tiempo, los años, mi abuela sabía vender eso que ponen los brujos. Yo me acuerdo que yo tenía la edad ya cuando me iba al mercado, ayudé a mi papá, había feria. Entonces yo vi una vez una cabeza, ese entonces yo tampoco sabía que era un brujo, pero yo vi, un hombre estaba así, tenía la misma cosa de lo que yo vendía, unas cosas negras así ya. Entonces yo veía y yo me di cuenta de lo que yo vendía, eso es lo que yo estaba vendiendo, y yo vendía, eran cosas de los brujos.
yo veía eso que yo vendía eso, yo sí, no sé por qué, pero ya vendía diferentes cosas, vendía vela, me acuerdo la Zaragoza, me acuerdo cosas así ya, montes que, por ejemplo la Zaragoza, cosas que esos son para el dolor del estómago, así, cosas que se vendían, y otras cosas que ya no me acuerdo, pero mi abuela yo vendía esas cosas. ¿De qué edad más o menos tenías ahí? Yo tenía ya 6 años. Ay, ¿te acuerdas que Sí, eso? yo vendía, ajá. Sí, yo vendía. Entonces esos montes eran para parte de la salud, eran también para la brujería. Exactamente. Porque sí. me parece que ahí en esa parte de la sierra es donde más fluye la brujería. Exactamente, sí. ¿Y cuántos años estuviste allá en la sierra? 2 años estuve en la sierra. Entonces, ya acabo de aquí vine, ya cuando ya tenía para 7 años vine yo aquí. Había 7 años. De ahí, ¿qué más era aparte de eso? ¿Cierto que usted recorría las 7 iglesias, es verdad? Eso sí, yo me acuerdo que mi papá nos llevaba todos los años a recorrer las 7 iglesias. Nos llevaba a recorrer eso, pero, o sea, yo lo hacía porque mi papá nos ordenaba, porque yo, en realidad, ese entonces yo desconocía al Dios que ahora le alabamos. No tenía que obedecer a mi papá, pues no, mi papá porque él nos llevaba pues, a recorrer las iglesias. Pero nunca te martirizaste, nunca caminaste en tapillas, no, nada de eso, nunca te religiaste. No, nunca esa cosa. Nunca anhelaste, nunca anhelaste ser monja, ¿no? Eso no, nunca anhelé a ser monja, nunca me arrodillé en tapilla, esa cosa simplemente, yo mi papá me llevaba cada año, como te digo, a recorrer la iglesia y nada más. Parece que esa era la tradición, cada año recorrer las 7 iglesias, o había un momento específico, parece que era, ¿no? De recorrer las 7 iglesias. ¿Tú te confesaste alguna vez con el cura? La verdad no, nunca me confesé. Yo me acuerdo, ahora que tú dices eso me hace traer memoria, cuando yo estuve en la sierra, en esa edad, que yo les dije de antes, me acuerdo que en la sierra hacían lo que le ponen en la boca, ¿cómo esa cosa? La hostia. Sí, la hostia. Ese entonces, la edad que yo tenía, yo no sabía qué era eso. Ahora cuando yo ya tuve más conocimiento, me acuerdo que la hostia la hacían, era una plancha, sí. Era una plancha y yo veía eso y yo me sabía comer. Yo me comía porque era algo como, le sentía como ¿cómo te digo? Algo como esponjoso. Entonces se desbarataba enseguida. Ya, yo me comía eso. Ahí empecé que yo sí comía la hostia. Entonces tú eras más santa que la Madre Teresa de Calcuta, si te mandaba bastante de esa hostia, ¿no? No sé, pues ya de esa edad, pues yo veía que mis primos iban hasta... Porque me acuerdo que yo iba a hacer el catecismo. En esa edad yo tenía ya 6 años y entonces y me gustaba ir, ahora que me acuerdo, en esa edad me gustaba ir al catecismo porque nos daban helados de mora, helados grandes de mora, nos daban después que escuchábamos todo el catecismo y me acuerdo que, por eso te digo que yo veía las planchas de la hostia y yo me sabía comer eso, yo comía. Entonces ya tú no hiciste la primera comunión, ¿o sí? No, yo creo que no lo hice, no hice la primera comunión allá, no, ya creo que no avancé a hacer eso, no sé. Entonces, topando ese tema de los demonios, porque esos eran demonios que te molestaban, pienso yo que al practicar esa cuestión, esas cosas oscuras, vendiendo esos montes, todo ese asunto, pienso yo que eso fue una ocasión que el enemigo tomó ventaja para manifestarse y molestarse, y digamos, molestarte a ti, ¿verdad? Pero ¿a qué edad ya más o menos se te dejó libre cuando estabas sin Cristo? Estamos hablando. ¿A qué edad más o menos te dejó libre? ¿Ya te dejó de molestar más o menos a qué edad? ¿O siempre fue que te molestaba? No fue siempre, no. Ya la edad, creo que no tiene 15 años ya no, pero sí fue un tiempo. Sí fue un tiempo que ella me molestaba. Yo no podía dormir porque yo sentía clarito que me tocaban así, me tocaban las piernas. Y yo no sabía quién estaba tocando, no sabía. Y eso me daba miedo a mí, por eso de miedo que yo decía, llega la noche, no quería dormir porque me daba miedo, porque me esperaba para dormir, pero no quería. Sí. Más o menos, ¿hasta qué edad te molestó más seguido? No me acuerdo, yo creo que ya cuando ya dejó de molestarme, pero ya tenía 15 años, ya se alejó eso, ya de mí. Ya, bueno, y en ese ámbito ya, de lo que digamos así,
Y como tú dices que te gustaba bailar en las discotecas, ¿te gustaba tomar? No. Era una de las personas que mi papá, al de menos, mi papá no le gustaba que nosotros tomemos. Mi papá era una persona, ¿cómo les digo? ¿Cómo es que se llama? Por ejemplo, a mi papá no le gustaba, por ejemplo, que uno coja una revista o se ponga a leer. Mi papá no le gustaba eso. Mi papá, por ejemplo, que tengamos tampoco, mi papá no. Y entonces mi papá, en cierta manera, nos cuidaba mucho, mi papá. No, ya entonces, pero si a ti te gustaba la fiesta bastante, bailar, pero ¿qué tenías libertad Ya. de tus padres o no? No, o sea, yo me acuerdo que los días sábados nosotros teníamos química. Ya mismo. Cuando yo estaba ya en cuarto año, Ya mismo. iba los sábados, entonces mis amigas decían, vámonos, y cuando quedaba cerca de las digo, vamos a bailar. Digo, como a mí me gustaba bailar, yo iba. De igual, no se presentaban a veces alguna fiesta o algo, a veces yo iba con mi hermano mayor, me acuerdo que él así nomás yo sola, nosotros no íbamos así, no, sino con mi hermano mayor, iba a la fiesta. Ya, entonces tanto que te gustaba el baile, ¿cuál era la salsa, el merengue, música disco, rock? ¿Qué era la música que más te gustaba a ti? A mí lo que más me gustaba era la música disco. La música de Gloria Gaynor, de Gina Easton, algo así, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, en ese ámbito que tanto te gustaba bailar, ¿tú nunca te emborrachaste, nunca tomaste, qué sé yo, nunca fumaste cigarrillo o algo por el estilo? Porque la mayoría de gente que va a estos lugares, como yo he estado también en esos lugares, veía mujeres tomar, veía mujeres fumar, veía mujeres que se declaraban locas, aunque se veían otras más sanas, pero siempre en ese ambiente se llegaba a tomar, a fumar. ¿Tú nunca probaste nada de eso? Ya, por ejemplo, mira, a mí cuando me invitaban, a veces me invitaban a tomar así, cerveza o algún licor, entonces yo le decía, mira, yo te voy a coger más por educación, y así, por educación, pero un poquito nada más, y ahí ya no tomaba, de ahí ya no. Pero a veces cuando estaban mis compañeras, yo veía que ellas tomaban, yo observaba nomás, pero yo no me gustaba tomar ni fumar tampoco. Lo que a mí me gustaba era nomás bailar. Lo que a mí me gustaba nada más era eso. Entonces tú bailabas la música disco. Y en este lugar también tocando ese tema de la fiesta, de lo que te gustaba, pues yo pienso que a esos lugares que uno va a bailar, pues consigues chicas, consigues chicos, enamorados, qué sé yo, ¿cuántos más o menos hayas tenido? Digo, de enamorados, mi hermano. Por ejemplo, ¿cómo enamorados? Sí, en el colegio, así. ¿Y en los bailes, no? No, en los bailes. Bueno, entonces vemos que a ti te gustaba bailar bastante, pero tú eras más o menos, como se dice el dicho, veterana sanadora y coliflor, ¿verdad? En el sentido de que eras tranquila. ¿Ya? No es raro ver en las discotecas, en estos bailes así, donde quiera que haya, pues es un poquito raro ver una mujer que sea pasible y que sea tranquila, ¿verdad? Porque una fiesta uno va a divertirse, dicen así, a disipar tantas cosas ahí. Entonces tu vida fue tranquila, sin tanto alboroto en tu vida, ¿verdad? Entonces, mi amada hermana, esa vida que llevaste fue tranquila para ti, digamos así, no fue tan... Porque así vemos, ¿verdad? Hay gente que tiene un testimonio fuerte, hay otros que no tienen fuerte, pero lo importante aquí es que Dios, a través de Jesucristo, los quiere salvar, ¿verdad? Él salva a los que son locos en el mundo, que son desbaratados, así también Él salva a gente que son tranquilas, sanas, ¿verdad? Él también los salva porque su sangre la dio por cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, más o menos, mi amada hermana, ese fue tu vida tranquila, no fue como se dice, un momento loco, que vive una vida loca, nada de eso. Entonces tú lo que te gustaba es más bailar, nada más que eso, porque de ahí aparte pues ya tuviste una vida tranquila. Bueno, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Estamos en la vida pasado, presente y futuro de nuestra hermana Janet.
Entonces vamos ahora al presente, cómo fue que ella encontró a Jesucristo, cómo fue que tuvo ese privilegio de escuchar la voz de Dios, o cómo fue, o cuál fue el medio en el cual tú viniste a los caminos del Señor. Ya. Ese entonces yo estaba en el colegio, creo que tenía ya 17 años, algo así. Aquí presente éramos enamorados, pero él viene, ahora le da un poquito de, él viene de una familia que su mamá le hablaba de la palabra, pero ese entonces él casi no, cuando éramos enamorados nunca tocó ese tema, nunca, pero él ya tenía conocimiento de la palabra, algo que yo ignoraba eso. Entonces cuando pasó el tiempo, él, por ejemplo, él aceptó a Jesucristo. Yo no sabía tampoco que era aceptar a Jesucristo, no sabía. Entonces, y cuando él aceptó a Jesucristo, me decía a mí que ya no podíamos ser enamorados, todito eso. Y entonces algo que eso como que a mí me chocó. Entonces, y me sentí mal, que yo digo, ¿cómo? Pues no podemos ser enamorados. Y él me hablaba de la palabra, algo que tampoco entendía yo. Entonces decía que no se podía juntar la luz con las tinieblas. Entonces yo ignoraba lo que él me decía porque no tenía conocimiento. Y en sí tampoco no sabía lo que él me estaba hablando. Entonces yo veía como que, yo veía mal. Digo, ¿cómo? Pues si él aceptó a Jesucristo, ¿por qué no podemos ser enamorados? Entonces, bueno, pasó y entonces, yo me acuerdo de ese entonces, casi te me hizo acuerdo, que yo le dije a él que bueno, también siendo también enamorados, que podemos, porque, o sea, de ser enamorados con él, o sea, sí volvimos, pero él, ¿qué pasa? Que él estaba orando bastante por mí. Él oraba por mí, entonces yo me acuerdo ese entonces, y de un momento a otro yo prendí a la radio. Pero ¿qué pasa? Que escuchaba una alabanza que decía, Él es Jehová, Dios de la creación. ¿Sí se acuerdan de esa alabanza? Yo cuando la alcancé, yo la escuché, fue algo que me gustó, no sé, me gustó la alabanza, me gustó. Entonces cada que la escuchaba yo sentía algo sentía la alabanza cuando yo la escuchaba. Pero entonces yo escuchaba así poco la palabra y yo empezaba así a casi escuchar la palabra. Pero yo no sabía qué era lo que me estaba pasándome a mí, porque por ejemplo ya no me estaba así gustando mucho la música y yo tampoco no entendía. Pero entonces yo dándome cuenta ya ahora que Dios estaba orando en mí, al de menos él ayunaba, oraba, yo no pedía decir Señor, dámela a mí, pero no, a él, no, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Que él oraba para que yo me convirtiera al Señor, que yo lo hiciera de corazón, primeramente a Dios, después el otro, ya, eso pedía él. Entonces llegó el tiempo, y no me acuerdo acá en la iglesia, que fuimos con él, estábamos los dos conversando y no sé cómo, llegamos a aquella iglesia y me acuerdo que los dos entramos en aquella iglesia. Yo te hice la invitación. Bueno, algo así, ya. Entonces entramos a la iglesia y yo veía ahí que hablaban de la palabra y todo eso. Yo, ese entonces, me acuerdo que, y me dice si yo quería aceptar a Jesucristo. Entonces, yo me acuerdo que yo le dije que sí, pero mientras él hablaba, yo estaba llorando. Me acuerdo, estaba llorando. Entonces ahí fue que yo acepté a Jesucristo. Pero yo, cuando yo acepté a Jesucristo, yo empezaba, según yo, a orar, porque a veces él me hablaba, yo empezaba así a orar. Yo empezaba a ver cosas. Yo me acuerdo cuando ese entonces yo trabajaba en la playa, yo trabajaba en punto de la costa. Una camaronera, ¿no? La Sí, playa pero que tú eras surfista o no. salvavidas. Me acuerdo que, mira, ese entonces yo trabajaba en la costa en un laboratorio. Y entonces, y yo me acuerdo que cada que a veces yo venía y un día me voy una vez a la vigilia, que nunca había ido. Me pareció algo bonito porque yo veía algo sobrenatural, yo le conversaba a él, yo veía cosas ahí.
Entonces, bueno, pasó y de ahí me acuerdo cuando yo me ponía así a orar a la madrugada, no sabía cómo hacerlo, pero trataba de orar. Y yo me acuerdo clarito que hasta la vez me acuerdo que estaba en la cama, yo veo una cama, al lado de la cama veo un sillón y veo una persona. Y veo clarito, tenía un manto blanco y tenía una corona. Entonces yo miré así, miro así y miré eso. Bueno, pasó que a veces cuando yo iba a la terraza a orar, cuando yo iba a orar, me acuerdo que se empezó a nublar arriba, se nubló arriba y veo un perro blanco grande, un perro grande era ese perro que yo nunca había visto, de dónde salió, no sé, y lo vi. Cosa que yo veía eso. Entonces, y no entendía, porque en realidad no, como yo desconocía ciertas cosas, no sabía lo que estaba viendo y qué era lo que yo veía. Entonces, y ahora, por ejemplo, que ya cuando ya, me acuerdo que ese entonces nosotros nos apartamos, ya no, bueno, nos apartamos y volvimos, ya creo que nos fuimos a casar, nos reconciliamos en el año 90, en el año 90 nos reconciliamos y... ¿Pero ya casado? Sí, ya nos casamos nosotros, en el año 90 nos reconciliamos, o en el 91, algo así. Entonces cuando, ahí les voy a hablar de otras cosas, mientras pasó el tiempo, les soy sincera, yo no buscaba bien de Dios, no, casi poco oraba. Me acuerdo una vez, yo sí, dándome ya a pasar el tiempo, yo me doy cuenta, yo tuve una fractura en el pie, este hueso del pie se me salió así, yo piso, se me deslucó el hueso. Entonces yo pude comprender que el Señor me había reprendido, porque en realidad yo no hacía lo que Dios me había mandado. Yo tenía muchos sueños, yo me veía que yo predicaba, yo veía que yo ministraba a las personas endemoniadas, yo veía personas muy altas, yo veía que yo ministraba de parte de Dios. Y entonces me acuerdo también que pasó el tiempo, que siguió pasando, y le hablo ahora de lo que a mí me pasó. A mí me cayó cáncer, entonces algo cuando el médico me dijo, cuando tiene cáncer se van a morir. Cuando a mí me dijo el médico eso, entonces yo lo tomé así como que algo me llegó, o sea, no es porque yo no decía, yo estaba en pecado, yo hacía cosas malas delante de Dios, no. Entonces yo decía, o sea, no, yo ni tampoco le dije, Señor, ¿por qué me mandaste esto? Yo no le dije eso a Dios tampoco, no le dije eso a Dios, simple y llanamente, o sea, yo le dije para que mis hijos no se preocuparan, ¿de acuerdo? Entonces, yo no sabía, le digo, ¿sabe qué? Jacinta, no le diga a mis hijos, yo no quiero que yo sepa, le digo que tengo cáncer, le dije así. Entonces eso me llegó y me acuerdo que no sabía, le digo, Jacinto, déjame dejar tiempo a ellos, le digo así. Y era algo duro lo que yo estaba pasando. Pero como vuelvo y les digo, nunca le dije al Señor, ¿por qué me mataste esto? Nunca, no dije eso, solamente me acuerdo que me aferraba a la palabra, le decía, Señor, tu palabra dice, Señor, le decía así, tú pones la llaga y quitas la llaga, Señor, le decía. Solamente le decía, Señor, si fue tu voluntad que yo tenga esto, por algo ha de ser, Señor, le decía así. Yo me acuerdo que se le decía. Entonces, y mis hijos a veces se daban cuenta y no podía cómo decirle a mis hijos lo que yo tenía. Entonces pasó el tiempo, yo le dije, Jacinto, creo que le dije, sí, digamos más a los chicos, les digo, para que ellos oren por mí, le dije así, que ellos oren. Entonces pasó, cuando mis hijos se enteraron y
dijeron, oh, mi mamá se va a morir, mi mamá decía así, se va a morir. Entonces, y me acuerdo, mi hija mayor, mis hijos, todos empezaron a llorar. Estaban llorando porque decía que yo me iba a morir. Y pasó el tiempo, pasó. Me acuerdo cuando la doctora me dijo que yo tenía cáncer y me acuerdo que me mandó al hospital Guayaquil. Entonces la doctora me atendió y me dice, tú vas a recibir, me dice, la quimioterapia. Yo tampoco no sabía qué era eso. Me acuerdo que la quimioterapia, creo que estuvo como 4 meses, algo así tuve. Me acuerdo que me ponían 7 sueros, me ponían eso. Ya me dolía hasta la vena porque me ponían de un brazo, luego del otro brazo. Y me acuerdo que se me cayó el cabello, todo el cabello se me cayó, que me daba a veces como vergüenza. Ay, me acuerdo, Jacinto le digo, Jacinto le digo, yo ya no quiero ir a la iglesia, le dije así, yo no voy así, yo le dije eso a él, me acuerdo. Y me dice, él me dice así, tú sí vas a ir a la iglesia, ya me dice. Y me acuerdo que él me compró una peluca, imagínense, pero aún así, yo no le dije al Señor, ¿por qué, Señor? No le decía nada, yo callaba, no le decía nada al Señor. Y me acuerdo que ya, cuando yo no tenía nada de cabello, me acuerdo que las uñas se hacen como negras, porque eso es de lo que uno le ponen, ese químico fuerte que uno recibe en el cuerpo, le ponen eso. Y entonces, bueno, y la doctora me examinaba, me decía, sí, ya se está picando, me dice lo que tú tienes, me decía, porque tú vas a ser operada, me decía así. Yo tenía miedo como humano, tenía miedo de ser operada. Entonces, yo así le decía al Señor le decía, yo no me voy a levantar, Señor, le digo, porque nunca me han hecho dormir, nunca. Entonces, yo nomás, cuando a veces yo voy al hospital, me acuerdo que yo veía a las personas que se quedaban en coma y no levantaban. Y yo decía, Señor, y en mi mente nomás decía, ¿cómo será eso? Así en mi mente decía yo ese entonces. Ahora, cuando ya me tocó a mí, entonces me dijo la anestesióloga, hablé conmigo, ya me tocaba la operación. Y yo, pero estaba con eso. Como humano, yo tenía miedo de que me operaran. Y el doctor me dijo, lo más pronto posible tienes que ser operada, me dijo el doctor. Bueno, pues le decía así. Entonces, cuando ya me tocó antes ya de operarme, yo le oraba al Señor, le decía así, el Señor, le dijo, tú pones la paz, Señor, le decía así. Lo que me van a hacer, Señor, le digo, que tú estés a través de la mano de los médicos, Señor, le decía así al Señor. Le digo, como humano yo tengo miedo, Señor, le decía que me duerma, le digo así. Y si yo no voy a despertar, le decía al Señor. Yo oraba así. Entonces, ya cuando me tocó, ya estaba cerca de la operación. Y sucedió algo muy bonito, porque yo me di cuenta que el Señor sí estaba conmigo. Y antes de eso, de la operación, yo decía, Señor, ¿por qué tú no me sanas, Señor? Le decía así, ¿por qué no me sanas? Si yo he visto, Señor, los milagros que tú has hecho, que tú sigues haciendo milagros, Señor. Le decía, pero ¿por qué tú no me sanas, Señor? Yo no quiero ir al quirófano, le decía, yo no quiero, Señor, tengo miedo, le decía, pero no me respondía, nunca me respondió. Entonces, cuando me tocaba ya de operarme, me acuerdo, cuando el doctor se acerca, me acuerdo, ya estaba, me quedé en la sala. Entonces viene el doctor, me dice, y me acuerdo que ese día me dejó Jacinto, de mañana, pero yo ya cuando me levanté yo estaba tan tranquila. Estaba tranquila como que no me iban a hacer nada, así ya. Entonces yo me estaba dando cuenta de que Dios estaba obrando de esta manera. Yo vi una tranquilidad, una paz, ya no tenía miedo a lo que me iban a hacer, no tenía miedo. Entonces cuando me voy, ya estaba en el cuarto, viene la enfermera, me nombró,
me dice, usted va a ser operado, sí, le digo así. Me dio la ropa, todo eso, me cambié, le llamaron a mi esposo, le di la ropa a mi esposo. Mientras yo iba en la silla de ruedas, yo iba así, pero iba orando, orando al Señor, alabando a Dios en mi mente. Mientras yo iba en la silla de ruedas, ya me llevaron así, por el ascensor. Y yo decía, Señor, pero o sea, yo no aguanto mucho el frío, le decía al Señor en mi mente, yo no aguanto mucho el frío, Señor, le decía así. Cuando, sorpresa, yo voy entrando, me acuerdo, en un cuarto, estaban diferentes los enfermos que van a ser operados. Y me acuerdo clarito, era más o menos ancho, un poquito más ancho. Había personas a un lado y otras personas al otro lado, había camas ahí que estaban acostadas, y que había sillas también a los lados, y había pacientes. Entonces, yo miro al fondo y había una cama que estaba viendo la enfermera que se levanta, a ver, me mira así, pero vi asientos vacíos también, que vi asientos, que incluso me podía sentar. Pero yo cuando me llama, me hicieron pasar, entonces me dice, señora, usted vaya al rincón, me dice así. Yo decía, al rincón, porque desde que yo entré había demasiado frío, mucho frío así ahí. Me dice, váyase al rincón, señora, siéntese ahí. Cuando yo me subo ahí a la cama, el foco me estaba dando a mi sol así, el foco, yo sentía caliente ese lugar, estaba caliente. Yo me sorprendí, como que esa cama me estaba esperándome a mí, la cama, porque el resto se podía haber sentado, o sea, acostarse en la cama, pero ellos estaban sentados y había sillas desocupadas, pero me hice pensar que esa cama me estaba esperando a mí. Y yo sentí el único lugar que estaba ahí estaba caliente, calientito, estaba caliente. Cuando viene la anestesióloga, me dice, señora, yo soy la que le voy a anestesiar, me dijo así, cuando ya estaba con suero, yo sentía como que ya me inyectó, me puso algo, mientras ella me hablaba. Después vino otro médico, señora, dice, yo soy la persona que le voy a hacer otras cosas, me dice así, pero me acuerdo que me dijo así el otro doctor, me dijo, usted nomás tranquila, señora, me dijo así, tranquila, me dijo así el médico, esperé. Hasta que cuando me tocó, me acuerdo ya la hora de operación, cuando yo voy entrando a la sala de operación, pero vuelvo y les repito, yo ya no tenía ese miedo, iba como que no iban a hacerme nada a mí, iba tan tranquila, estaba yo, entonces lo que ya el doctor me dijo, que me acostara en la cama, todo eso. Yo me acuerdo clarito que me hacía preguntas y entonces el doctor me dice, cuando me hacen una pregunta, yo veo que el otro doctor me inyecta algo en donde estaba el suero, me inyectó algo y ahí ya no me acuerdo ya más. Ya cuando ya me levanté y me acuerdo que a mi esposo le dijeron, la operación fue un éxito, dice, se le sacó todo lo que ella tenía, dijo así. Le dijeron eso a mi esposo, porque yo estaba dentro todavía, ya estaba operada, pero estaba en la sala de espera. Cuando ya salí, todo eso, ya salí ya del hospital y le doy gracias a Dios porque me sanó. Pero vuelvo y le repito algo que me trae a memoria el Señor, que me estaba olvidando. Pero yo me quedaba con eso. Señor, tú me sanaste, le decía, imagínese, tú me sanaste, Señor. Cuando yo estaba en eso pensando, Señor, tú me sanaste, le digo, Señor, le digo así. Yo tengo un sueño. Entonces había una persona que estaba ministrando. Y él enseña así su mano. Me dice, usted, hermana, me dice así, tú, me dice así, ¿cómo que? Tú estás sana, me dijo. Tú estás sana. Ay, yo pude comprender, el Señor me sanó. Y yo no tengo cáncer. Gloria a Dios. O sea, para explicarlo un poco mejor, la quimioterapia, mis amados hermanos, cuando da cáncer a ciertas partes del cuerpo, donde está el cáncer, donde esté, yo siempre quise saber cómo se produce el cáncer, cómo sigue el cáncer afectando el cuerpo. ¿Qué pasa? Que cuando está afectado ya de cáncer cierta parte del cuerpo, chispean unas venitas cancerígenas o cancerosas, chispean al cuerpo. Entonces esas venitas que chispean al cuerpo son los que empiezan a contaminar el cáncer al cuerpo. Ese es el cáncer. Son venitas que chispean, venitas de sangre, parece que sean así, ¿verdad? Casi no conozco eso, pero yo solo sé que me explicaron que son venas que chispean el cáncer.
Entonces eso de la quimioterapia, como ella le hicieron, hermanos, le operaron todo eso, ella tenía que seguir ese tratamiento, porque así son. Yo pregunté a las que le operaron allá, que tenían cáncer, aparte que salió bien la operación, ellos tenían que seguir en el tratamiento de la quimioterapia. No sé si alguien de ustedes conocen eso. Quien se hace esa quimioterapia tiene que seguir haciéndose la quimioterapia, no tiene que dejar. Ese se llama Algo de eso, ya, algo así tiene ella, le hacen otra cosa, pero tienen que seguir haciéndose eso, ¿ya? Entonces ahí fue donde ya Dios le dijo, hasta aquí nomás, ya está sana. ¿Ah? ¿Sí me entienden, amor, hermano? Entonces ella tenía que seguir con el tratamiento, pero Dios le dijo hasta aquí nomás, porque la mayoría de gente se muere de eso, amor, hermano. La mayoría. Tiene que, si sale de la operación, tienen que seguir, le reitero, con ese tratamiento, Y es largo ese tratamiento, pero le reitero por última vez, Dios le dijo a ella a través de un siervo, está sana, ya no te vuelvas a hacer nada de eso y sigue adelante. ¿Qué tiempo tiene que te hiciste eso? Ya tengo como ya 2 años. 2 años, entonces mire, ella desde que ya lo operaron, tomó ciertos medicamentos y ahí nunca más volvió al hospital a seguirse con ese tratamiento, mi amor, hermano. Entonces fueron momentos duros, momentos que lloramos, juntos, ¿verdad? Como pareja que somos, lloramos, nos levantamos y tratamos de afrontar todo ese asunto, mi amor, hermano. Eso es lo bueno, ¿verdad? Cuando Dios une a la pareja, cuando Dios te da, ¿verdad? A la mujer que va a estar contigo. Como todo hogar, ¿verdad? Si ha tenido problemas, altibajos, ¿qué hogar no hay eso, verdad? Yo conversando cuando yo vino a Cristo, ella vino de una posición económica muy buena, nunca le faltó nada. Aquí fue cuando ella se hizo conmigo, al pobrecito de yo, ¿verdad? En la cual entramos en un proceso casi muchos años de necesidad. Ella es la que más sufrió en la necesidad, ¿verdad? Porque imagínense no tener su billetito, no tener sus pollitos, sus comidas buenas, ¿verdad? Acá era un arrocito con huevo, una coladita con pan. Entonces para ellos se les hizo duro ese asunto, ¿verdad? Entonces fue Dios mismo tratando con ella, hasta que ahora, gracias a Dios, ya Dios sigue tratando con ella, hermana. Yo no sabía eso de que Dios te iba a usar ministrando endemoniados y predicando. Yo no me acuerdo que me hayan conversado eso. No, para mí, hermano. Entonces ya debe prepararse para que prediquen. En el aire libre, hermano, para que la pongas a la hermana Janet. Que no me va. Entonces, mi amada hermana, vemos que en el presente, pues, Dios, cuando era soltera, te trajo, ¿verdad?, a su camino, pagando un precio, mi vida pagando un precio para que Dios la salve. Entonces, ese fue tu presente, en la cual cuando tú hiciste la oración, ¿qué sentiste? Cuando hiciste esa oración de fe, ¿qué sentiste? Sentí como, como una alegría. Y, por llorar por lo que veo que Dios, de ver que uno, bueno, como uno acepta a Jesucristo, uno no sabe lo que a veces le va a venir después, ya, pero Dios es tan bueno, que su mano está siempre extendida para el hombre, de nosotros tampoco no dejarnos del camino, porque a veces nos ha venido también, nos ha venido cosas muy duras. Cada uno tiene diferentes procesos, no es fácil el evangelio, como yo siempre digo, no es fácil, son duros los caminos, pero siempre tenemos que tener la mente en Cristo de que Dios nos va a ayudar a salir adelante. Bueno, eso fue el presente de nuestra hermana Janet Chanalata, pasado y presente. Vamos al futuro para ya ir terminando, mi amada hermana. Como le he preguntado a los que han participado aquí, ¿cuál es tu anhelo espiritual? ¿Qué anhelas? Algo espiritual, la parte de lo económico, ¿verdad? Siempre les he enseñado a la iglesia que lo que primero tiene que anhelar y aspirar a usted es lo espiritual, que eso es una de las partes más importantes de cada cristiano. ¿Qué anhelarías tú para un futuro, digamos así? ¿Qué querrías tú ser
pastor, evangelista, apóstola, no sé, ¿no? ¿Qué desearías tú en lo espiritual? Que Dios haga la obra contigo, Dios te dé un ministerio, te dé dones, no sé, ¿no? ¿Cuál sería un anhelo tuyo que quisieras que Dios te concediera? Ya, lo que principalmente aprender bien su palabra, que eso es lo principal, obedecerle a Dios sobre todas las cosas, porque de que a veces vale nosotros tener tantos dones si el corazón de nosotros no es como quien dice recto delante de Dios, pedir tantas cosas, eso es bueno, pero lo principal es el corazón cómo está delante de la presencia de Dios. Y saber estudiar bien la palabra, porque sí me gustaría predicar como Dios manda, predicar y mantenernos en la sana doctrina, que gracias a Dios tenemos un pastor que predica la sana doctrina, y que Dios me ayude, me ayude en esa manera ya, de predicar su palabra como Dios manda. Ese es un anhelo tuyo, que te dé sabiduría para predicar su palabra, ese es un anhelo tuyo, muy bueno, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios, mi amado hermanos, pasado, presente y futuro de nuestra hermana Yanet Chanalata. Yo le digo hermana, es mi esposa, ella es mi esposa. ¿Qué edad nos casamos? Bueno, tanto Ya, yo años. tenía la edad, yo me casé cuando yo tenía recién 25 años, él tenía 27 años. Nos casamos. Entonces, Dios siga ayudando. Oren por nuestra hermana Yanet. Ha batallado duro en el Evangelio, siempre en silencio, hermano. Ha batallado duro para el Señor. Le ha costado estar ahorita donde ella está, ¿verdad? Ser la esposa de un líder, ser la esposa de un evangelista, de un misionero, pastor, es duro, ¿verdad? Entonces, oren por la hermana Yanet para que el Señor la siga ayudando, la siga fortaleciendo. Entonces, esto fue pasado, presente y futuro en la vida de nuestra hermana Yanet Chanalata. Recuerden, mis amados hermanos, mis amados amigos, estamos aquí en nuestra iglesia, Aleluya, Cristo te ama, que queda ubicada en la J entre la 25 y la 26. Los cultos estamos haciendo momentáneamente, ¿verdad? Jueves, viernes, estamos aquí en la iglesia jueves y viernes de 6 de la tarde a 7 y media de la noche. Pasando una semana estamos haciendo ayuno y oración en nuestra iglesia, mi amor hermanos, pasando una semana, sábado, lo hacemos los ayunos de 8 a 3 de la tarde, mañana no lo vamos a hacer porque vamos a trabajar, y de ahí los domingos tenemos los cultos, mis amados hermanos, escuela dominical, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, y el culto que llevamos de 12 a 2 de la tarde. Quedan cordialmente invitados. Nos despedimos con una palabra, mi amada hermana se va a despedir. Que el grande Jehová bendiga a cada uno de mis amigos, amigas, hermanos en Cristo. Que recuerde que solamente Cristo los puede salvar. Y a ustedes, amigos, lo que yo tuve el cáncer, Dios sana. Dios sana. Al Dios que le alabamos es el Dios Todopoderoso. Él nos creó en nuestras vidas. Él conoce la vida de cada uno de nosotros. Así es, hermano. Así es, amigo. Recuerde que el Dios de los cielos es el único que los puede salvar. No hay nadie en esta tierra. El único que Cristo los ama. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces estuvimos, mi amado hermano, con nuestra hermana Yanet Chanalata en este periodo pues que hacemos cada tiempo, pasado, presente y futuro. Ya después le tocará a otro hermano, otra hermana estar acá también. Entonces, Dios les bendiga y Dios les guarde. La paz de Dios los siga acompañando a cada uno de ustedes.